Muy buenos días a todos. Nos confirman, por favor, si nos están escuchando. Primeramente, darles las gracias por tomarse el tiempo y escucharnos, ¿verdad?, la mañana de hoy. Vamos a dar un minuto nada más, solamente esperando que se terminen de conectar. Muchas gracias. De igual manera, comentarles que vamos a tener habilitada la sección de Q&A para que puedan hacer todas las preguntas a través de la misma. Bien, vamos a dar inicio entonces haciendo una breve presentación por parte del equipo de admisiones. Bueno, nuevamente muchas gracias por estar el día de hoy acá. Les saluda Celeste Cardosa, soy gerente de admisiones para el Executive MBA. Nos acompaña también Daniel Argudo, gerente de admisiones del Máster en Marketing y Transformación Digital, y el ponente, el doctor Gabriel Silva, a quienes también se lo vamos a presentar un poco más adelante. Bueno, el día de hoy estamos aquí haciéndoles una propuesta con el portafolio de INCAE, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nosotros proponemos con este portafolio? Nosotros proponemos un formato pensado en las diferentes necesidades de cada uno de los ejecutivos, desde un formato que está 100% online en vivo, es decir, sincrónico, hasta un formato completamente presencial. También dentro de ellos hemos hecho algunas variaciones con un formato combinado, es decir, clases 100% virtuales y en vivo con módulos presenciales. Asimismo, también algunas maestrías y algunos programas que llevan un formato asincrónico, es decir, que no son clases en vivo. Nuestras dos maestrías ejecutivas que estaremos presentando el día de hoy son nuestro máster en administración de negocios a nivel ejecutivo y nuestro máster en innovación de marketing y transformación digital. Ok, nuestro Executive MBA se desarrolla durante 17 semanas. Tiene un formato blended, que era lo que les comentaba al inicio. ¿Y en qué consiste este formato blended? Ok, es una maestría que tiene módulos combinados, presenciales y virtuales. Del 100% del programa, un 60% se lleva a cabo de manera presencial y el 40% restante es virtual en vivo. Es decir, pueden tomarlo desde sus casas, desde sus países, sin embargo, con el mismo horario tal cual estuvieran en el campus. La inversión es de $55,000, pero más adelante también el profesor nos va a comentar una buena noticia con respecto a eso. Y adicional, comentarles que el perfil al que está dirigido esta maestría es un perfil de ejecutivos que ya ocupan puestos de relevancia. Sean llamados jefaturas, gerencias, direcciones e incluso algunos tipos de coordinaciones en dependencia de las empresas. Bueno, el Executive Master en Innovación de Marketing y Transformación Digital. Esta es una maestría que combina las últimas tendencias en comunicación, comprensión del consumidor, tecnología e innovación para proporcionar a la gente que cursa este programa el conocimiento integral que necesitan para tener éxito en un entorno altamente competitivo y digitalizado. ¿Hacia quién está dirigida esta maestría? Es a ejecutivos que están involucrados dentro de la transformación digital en sus organizaciones, empresarios, gerentes, jefaturas, coordinaciones. Este es un programa que se desarrolla en un formato blended, del cual 60%
es presencial y 40% es virtual. Es importante conocer que este 40% que es virtual lo manejamos en colaboración con Harvard Business Online. Entonces la gente sale con un título de INCAE y un certificado de participación de los módulos cursados en Harvard. Es una maestría que toma 10 meses, cuya inversión son $28,000 y arranca una vez al año en el mes de mayo. Para más información, aquí están tanto los correos de Celeste como el mío, y en ese QR igual ustedes van a poder encontrar todo el planning guide de los programas que INCAE ofrece para este año. Sin más, le damos la palabra a nuestro ponente el día de hoy, el profesor Gabriel Silva. Okay, compañeros, gracias, compañeras, bienvenidos. Vamos a iniciar con este pequeño videito que tengo aquí preparado. Qué interesante, ¿verdad? Nadie se hubiera imaginado que hasta dónde puede llegar la tecnología, ¿verdad? Para poder impactar un modelo de negocio de una empresa. Ustedes dirán, pero bueno, ¿y qué tiene que ver esto de poder ver una tabla de surf, ¿verdad? Donde se pueda comunicar el coach directamente con el atleta. Imagínense su marca ahí. Miren, ustedes la capacidad que tiene, de hecho hay una discusión bien interesante o relevante que se está manejando hoy en día en la industria acerca de, oye, ¿por qué Gabriel Medina, actual campeón mundial de surf, usa la tecnología para poder incrementar su rendimiento?
Porque cuando los fans chatean por redes sociales, les llega directamente a Gabriel Medina y lo motivan, y eso genera adrenalina, y eso ayuda a que Gabriel, ¿verdad? Colega mío, pueda dar lo mejor de sí. Porque o sea, hay una parte, ¿verdad? Que existe en el sentimiento del atleta, que cuando está conectado con su fanaticada, automáticamente ofrece más. Imaginen su marca ahí. Imaginen, vean cómo está cambiando la forma de poder hacer deporte. Entonces, quería colocar este ejemplo para empezar nuestra discusión y hablar un poquito de ese reto que tiene la gerencia de mercado en el contexto de transformación digital. Mi nombre es Gabriel Silva y vamos a conversar ahora de lo que es transformación digital y cómo, cuando ustedes toman la decisión de poder venir en CAE y nosotros poderlos apoyar para romper ese paradigma que ustedes tienen hoy en día de cómo vienen manejando sus procesos de negocio de la perspectiva de mercadeo, cambiar esa forma de pensar y transformarlo a ustedes principalmente digital para que sepan utilizar la tecnología y obtener esa ventaja competitiva que sus organizaciones están buscando. Cuando uno empieza a hablar de transformación digital, hoy en día, la idea es, la gente dice, bueno, pero ¿qué es transformación digital? Yo digo que es la palabra más, la verborrea que está de moda. Todo el mundo habla de transformación digital y nadie sabe qué es. Y de hecho, muchas organizaciones piensan que al hablar de transformación digital es comprar un producto, una tecnología, un software. Y cuando se dan cuenta gastan millones de dólares. Y a la final no logran el resultado esperado como parte de su estrategia. Porque nunca entendieron qué es eso. Transformación digital no es comprar una tecnología. Transformación digital es utilizar la tecnología como una herramienta para poder apoyar el cambio transformacional de los procesos, de los procedimientos, de cómo la organización opera. Muchos de nosotros a lo largo del continente estamos tratando de competir o sobrevivir contra las empresas que están ubicadas en China, en la India o en países donde la estructura de costos es realmente muy reducida. Y poder competir en costos hoy en día, así pagues salarios de miseria, no vas a poder lograr porque existen subsidios, existen estructuras organizacionales que están en estos países que realmente no tienen competencia. Entonces, nuestra forma de poder competir con esos países es de otra manera. Y aquí es donde la transformación digital se vuelve una pieza importante. ¿Cómo apoya o cómo sucede esto en el tema del mercadeo? Imagínense cómo mercadear mi producto y poder antecederme a la necesidad del cliente. Ofrecerle a mi cliente lo que el cliente ni siquiera sabe que lo necesita. Y apenas aparezca el producto, mi cliente va a tener la capacidad de hacer el jale del producto. Entonces estamos cambiando la forma de cómo mercadear. Cuando uno hablaba de mercadeo digital, de poder estar conociendo hoy en día al cliente, tener ese contacto, bien sea de una manera unicanal o, ¿por qué no?, multicanal, y estar viendo las perspectivas de cómo mi cliente se comporta. ¿Qué pasaría si yo, con tecnología o herramientas tecnológicas, pudiese antecederme, pudiese conocer a mi cliente y evaluar cuándo mi cliente va a querer o necesitar algo? Eso es transformación digital. La combinación del modelo tradicional que nosotros hemos venido manejando versus la nueva información que está disponible hoy en día en el mercado. Por eso me parecía que esta lámina era bien interesante, porque no es ni blanco ni negro, es una combinación de todo. Entonces, transformación digital es la forma como yo tengo que empezar a cambiar mi esquema o modelo de negocio. Para poder hacer esto, muchas de las organizaciones tienen que empezar un proceso a lo interno de cómo cambiar sus procesos o sus formas tradicionales. Entonces empezamos a pensar en el concepto de disrupción. ¿Qué significa disrupción? Sencillamente cambiar la forma como hemos venido trabajando. Muchas empresas en el pasado, cuando ofrecían un producto, bien o servicio, lo que hacían era creaban el producto, lo colocaban en inventario y después lo llevaban a una tienda, a un mostrador y esperaba que el cliente se acercara al producto y jalara el producto. Pero jalar el producto significa que vas a tener un producto A y al lado vas a tener el B, el C, el D, el H, el I. Entonces empezábamos a competir por precio, por marca, por color o por forma, tamaño, diferentes variables. Entonces, ¿qué pasaba cuando el producto no se adquiría? La empresa empezaba a tener pérdidas. Qué interesante. Pero cuando empezamos a hacer un proceso de disrupción,
Decimos, no, no, yo no voy a crear el producto para colocarlo en un estante y mi cliente lo jale. Yo voy a ver qué es lo que necesita mi cliente. Y cuando veo qué es lo que necesita mi cliente, yo creo el producto acorde a la necesidad de mi cliente. Entonces, ese cambio es disruptivo. Es una forma de pensar diferente. Entonces, cuando estamos pensando diferente, yo estoy pensando en la necesidad de lo que quiere mi cliente y creo el producto en función de lo que mi cliente quiere. Entonces, la forma como yo voy a mercadear este bien o servicio tiene que tener ese enfoque. El enfoque es no creo el producto, lo empujo. No, no. Veamos el contexto, veamos el mercado y jalemos. O permitamos que el cliente jale el producto como tal. Hay empresas que hoy en día han hecho esto y son incluso líderes hoy en la industria cuando empezamos a hablar de este tema de disrupción. Cuando estamos viendo esto, lo que estamos diciendo, qué interesante. Si es así, lo que estamos diciendo, que esa forma tradicional, como han venido pensando las organizaciones, ¿verdad? Ya no es relevante, ya no está vigente. Y de hecho, ya no está vigente. No significa que tienen que deshacérselas y destruirlas, no, todo lo contrario. Siguen estando vigentes para procesos administrativos, pero no es una pieza quizás fundamental como parte de la estrategia digital. Es que no estoy hablando de estrategia organizacional ni estrategia empresarial. Estoy hablando de la estrategia digital, que es un nuevo enfoque que ha venido tomando fuerza en esta nueva era, ¿verdad? Donde empezamos a hablar de industrias 4.0, gobiernos 4.0, educación 4.0, como decían las compañeras ahorita, ¿verdad? Ventas al mayoreo, ventas al menoreo 4.0. Todo ese 4.0 significa cómo me conecto yo, ¿verdad? Con un entorno invisible, clientes que ni siquiera conozco, que pueden estar ubicados en diferentes geografías y poder posicionar mi producto. Entonces, la estrategia de la empresa debe cambiar. ¿Por qué? Porque la estrategia de la empresa tiene que estarse conectando con el contexto. ¿Quién se hubiera imaginado que hace 3 años, ¿verdad? O hace 2 años, perdón, iba a venir una pandemia? ¿Quién se hubiera imaginado que hace 2 meses iba a haber una guerra? No sabemos qué va a pasar mañana. Mañana puede ser que haya un desastre natural, haya un fenómeno político, o nos invadan de otro planeta. Nunca sabe. Entonces, siempre las organizaciones van a estar envueltas en cambios en el contexto. De hecho, eso se conoce como entornos turbulentos. Y cuando estoy en un entorno turbulento, yo tengo que empezar a entender el contexto para que de forma ágil empezar a cambiar y poderme adecuar a la necesidad que tiene mi cliente. Entonces, ustedes dirán, qué interesante. Entonces, el mercadeo tiene que cambiar para ir respondiendo a las necesidades que tiene mi cliente. Sí. No es crear el producto y empujar el producto. No. Es decirle, señor cliente, ¿usted qué quiere? ¿Qué necesita? Yo le creo el producto o el servicio acorde a esta necesidad. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Tenemos que cambiar la forma como las empresas han venido trabajando hoy en día y reinventar el modelo de negocio. Para ello, ¿verdad? Es importante entender al cliente. Algo que nosotros, y nos vanagloriamos dentro de ENCADE, porque lo sabemos hacer muy bien, con toda la experiencia que tienen mis compañeros de profesores y a lo largo de estos años, es que ya nosotros sabemos con experiencia, conocimiento, pericia, cómo poderles enseñar a ustedes cómo reconocer a su cliente en sus diferentes industrias y sectores. Por eso que cuando empezamos a hablar cómo aprovechar las ventajas de las disrupciones, lo que le empezamos a decir a ustedes es, conoce a tu cliente. ¿Cuál es la necesidad que tiene tu organización? No compres tecnología aún. Conoce a tu cliente. ¿Por qué la persona te compra a ti y no le compra al competidor? ¿Qué está buscando? ¿Es una compra masiva? ¿Es una compra, ¿cómo se llama? Por temporadas, por algún evento particular. ¿Qué pasa cuando un cliente empieza a cambiar? ¿Qué pasa cuando aparece un nuevo nicho de mercado? Todas esas técnicas o estrategias de mercadeo digital, aunada con la tecnología, son insumos que nosotros tratamos de transferirle a ustedes con nuestro conocimiento, nuestra pericia y nuestra experiencia. De hecho, como pueden ver, no es moda, sino es parte de lo que uno ha venido aprendiendo a lo largo de la vida profesional en diferentes industrias, países y sectores, y la idea es compartir con ustedes este conocimiento para que lo puedan llevar a sus países, a sus industrias, a sus empresas. Hoy en día, y creo que muchos de ustedes lo han podido vivir,
la situación actual que hemos venido pasando desde hace un par de años, a raíz de la pandemia, ha llevado a muchas empresas a tener situaciones problemáticas de, incluso están en proceso de sobrevivencia, si es que no han desaparecido. Los procesos de transformación digital se han venido acelerando de forma abrupta, pero transformación digital no es comprar un software. Transformación digital no es publicar en Facebook que estoy vendiendo mi producto. Eso no es transformación digital. Eso es digitalización. Pero las organizaciones, al no entender esto, ¿verdad? Y estar en un proceso de sobrevivencia, hacen o realizan lo que tienen a la mano o lo que conocen. Entonces, esa solución, que es muy temporal, probablemente le va a dar una sobrevivencia de 3, 6 meses. Cuando uno empieza a hablar de esto, qué interesante. Existen ejemplos en la industria de empresas que realmente se han podido transformar digitalmente y son exitosos hoy en día. Véanlas aquí. Uber, Netflix, Spotify, Airbnb. Son empresas que empezaron a entender la experiencia de usuario, cómo ofrecerle a su cliente o a sus clientes lo que sus clientes están necesitando. Muchas organizaciones o muchos países, ¿verdad? Me imagino que habrán escuchado el famoso debate de Uber, de que cuando llega Uber a los países y empieza a competir los taxistas, ¿verdad? O los servicios de transporte público, empieza a decir, llegó Uber, está ofreciendo una tarifa más barata. Vamos a ofrecer la tarifa más barata. Y bajan precios, incluso hasta menor que Uber. Y no logran quitarle participación de mercado a Uber. Porque no están entendiendo que no es precio. Precio es una de las tantas variables. Pero existe comodidad, existe disponibilidad, existe la atención, existen otros sinnúmero de variables que Uber lo detectó como cambio, ¿verdad? O como necesidad para poder atender a este nicho de mercado. Entonces, él ejecutó un modelo de negocio con diferentes variables que pudiese ser difícil de poder competir. Netflix. ¿Cuál es el secreto de Netflix? No es vender películas, sino es que cuando usted ve una película, Netflix toma sus datos y a partir de modelos o algoritmos que están dentro de la aplicación, inteligencia artificial, empiezan a perfilar su gusto, su sentimiento, su patrón de conducta y lo empiezan a ofrecer un contenido adecuado o ajustado a su necesidad. Estas empresas están utilizando la tecnología para cambiar la forma de cómo están comunicándose con sus clientes, la forma de cómo poder mercadear sus productos, bienes o servicios. Entonces, incluso cuando uno empieza a decir, bueno, qué interesante, qué elementos en común empiezan a tener estas organizaciones en sus procesos de mercadeo cuando tratan de capturar esa experiencia con los clientes. Sin duda alguna, ¿verdad? Temas que cuando vienen a comprar un producto o adquirir un bien o un servicio, no tienen que esperar o trasladarse a un sitio, ¿verdad? O hacer una llamada por un call center y estar esperando, ¿no? Pueden tener una tecnología como un robot, inteligencia artificial, que está disponible quizás por un chatbot, ¿verdad? O por un voicebot como Alexa, y disponible 7x24 por 365 y automáticamente me va a atender. Y cuando yo llamo, me atiende inmediato. Y cuando yo puedo llamar desde cualquier lugar del mundo y me atiende. Y cuando me atienden, quizás ese robot, ¿verdad? O esa tecnología, para poder captar la experiencia de usuario, se conecta con redes sociales y empieza a decir, es que vean que Gabriel fue a la playa el fin de semana y publicó unas fotos en la playa. Y viene y me dice, el robot, ¿cómo le fue en su viaje el fin de semana que estuvo en la playa? ¿Lo disfrutó? Como vi que usted estuvo en la playa, le ofrecemos este producto ABCD para que pueda vivir la experiencia posterior o pueda cuidar su piel o pueda ver las imágenes posteriormente. Qué interesante. Entonces, ellos se están conectando conmigo. Están hablando el mismo lenguaje del cliente. Vean que estos elementos comunes son los que empiezan a marcar la diferencia. O sea, la ventaja competitiva que muchas organizaciones quizás están buscando. Y por eso es que estamos hablando de transformación digital. Transformen los procesos. La palabra digital es tomar la tecnología para poder buscar ese nuevo nicho de mercado. Entonces, cuando uno empieza a hablar, qué interesante, transformación digital. ¿Qué es eso? Sencillamente es un cambio profundo que se hace en los negocios, en la forma, en los procesos y en la forma de cómo competimos en nuestros nichos de mercado.
Y la tecnología no se convierte en el fin, se convierte en el medio, en la forma para poder lograr esa posición deseada, incrementar ventas, lograr participación de mercado, mejorar nuestros procesos operativos, etcétera. De hecho, yo les comentaba a las compañeras previo a iniciar esta conferencia, que yo siempre decía, bueno, qué interesante, cuando yo hablaba o tenía compañeros que trabajan en el área financiera, que eran los famosos gerentes de contabilidad, cuando se hacía o se realizaba estos famosos cierres contables mensuales, trimestrales o anuales, yo decía que se convertían en demonios. No se le podían acercar porque tenían que empezar a hacer el cierre a mano, con un Excel o con cualquier, pero a mano, y duraban 2, 3 días encerrados que no veían a su familia, pero ahí salían destrozados. Yo hoy en día conozco estos mismos gerentes que transformaron digitalmente su organización y a las 5 de la tarde están en su casa. Porque el que hace el cierre no es el individuo que lo hace a mano, lo está haciendo la tecnología. Entonces hay un robot que agarra toda la contabilidad y cuadra el debe y cuadra el haber y hace el cierre contable y le manda el reporte al gerente financiero. Eso no es eficiencia, eso no es productividad. Imagínense cuando empezamos a vender, cuando empezamos a mercadear nuestros productos. Entonces, cuando hablamos de esto, lo que estamos diciendo es, bueno, qué interesante. Anteriormente, las organizaciones veían el negocio y utilizaban la tecnología, ¿verdad? Como un soporte para el negocio. Hoy en día, ¿verdad? Ambos conceptos convergen y se mezclan. Entonces, no es un soporte, no. Es la mano derecha y la mano izquierda para que conjunto alcancemos la estrategia de la organización. Y aparece el concepto del negocio digital. Organización hoy en día que no utilice la tecnología para facilitar el proceso de toma de decisiones y garantizar esos objetivos estratégicos, tiene sus días contados. Pero no lo saben. No saben cómo hacerlo. Ahí es donde nosotros, aquí, como estaban comentando las compañeras previamente, los podemos ayudar. Para poder darle ese conocimiento, esa guía, esas directrices que ustedes tienen que hacer para cambiar el antes y convertirse en el después. Ustedes dirán, bueno, eso es sencillo, Gabriel. Eso es sencillo porque yo agarro una tecnología y le meto los procesos como SAP, ¿verdad? Entonces, agarro, me compro un módulo de SAP, meto mis procesos dentro de SAP y utilizo SAP, un ERP, ¿verdad? Que no lo conocen, y me transformo. Bueno, yo conozco a los que hayan trabajado con SAP, habrán escuchado todas las historias de dolor y sufrimiento en un proceso de implementación de SAP. Porque colocar SAP no es transformarse digitalmente. Utilizar SAP es un proceso de digitalización. Cuando hablamos de transformación digital, es, como pueden ver aquí, todas las unidades funcionales, ventas, mercadeo, operaciones, servicio al cliente, finanzas, TI, todas tienen que utilizar la tecnología como una pieza fundamental de su estrategia. Y de hecho, la transformación digital, que es el cambio en los procesos, en los procedimientos, en el uso de la tecnología, tiene que permitir conectar transversalmente a estas unidades funcionales. Porque no existe una estrategia de ventas, no existe una estrategia de operaciones, existe una estrategia organizacional que va a derivar en estrategias particulares, objetivos particulares para ventas, mercadeo, operaciones, servicio al cliente, etc. Muchos de ustedes habrán escuchado el famoso cuadro de mando integral, el Balance Scorecard. La transformación digital es una pieza fundamental para poder garantizar el éxito del Balance Scorecard. ¿Por qué? Porque él va a permitir de forma dinámica y casi que en tiempo real ir midiendo los resultados de cada unidad funcional e irlas conectando transversalmente. Cuando uno empieza a hablar de esto, dice, bueno, qué interesante. Si es así, significa, Gabriel, que yo cuando hago un proceso de implementación de una estrategia de transformación digital, lo hago una sola vez y ya se acabó. No, mi amigo. Eso no es así. Porque el contexto cambia. Lo que mencionaba previamente. Hace 2 años nadie pensaba que iba a haber una pandemia. Hace 3 meses nadie pensaba que iba a haber una guerra. Vean lo que sucedió en el caso de los compañeros de El Salvador. Hace 5 meses todo estaba bien. Tomaron la decisión de irse a utilizar criptoactivos o criptomonedas y hoy en día están peor económicamente. ¿Quién se iba a imaginar eso? Nadie lo sabe, pero si tuviéramos un proceso de transformación digital
dentro de estas organizaciones, como vamos a estar conectados con el contexto, si el contexto cambia, la tecnología lo captura y yo voy a poder adecuar de forma ágil en mis procesos. Sí, voy a poder cambiar mi producto, voy a poder cambiar mi estrategia de ventas, voy a poder cambiar la imagen de cómo quiero que me vea el mercado, o mejor aún, la competencia. Cuando empezamos a ver esto, decimos, bueno, qué interesante. ¿Cómo logramos eso? Dentro del enfoque que nosotros impartimos a lo largo del curso de transformación digital e incluso en la maestría de administración de empresas en el MBA, lo que tratamos de enfocar son 5 grandes pilares como los procesos de transformación digital. Y en esos 5 grandes pilares es donde vamos a circunscribir todo lo que es la estrategia de la organización y la vamos a actualizar o evolucionar hacia el nuevo concepto que se llama estrategia digital, que es lo que está vigente hoy en día como parte de la era digital. El primer concepto, clientes. Entonces, cuando uno habla de clientes, es enfocarnos en conoce a tu cliente. Conoce a tu cliente no de la perspectiva de lo que tú tienes en tus sistemas hoy en día o la información que tú tienes hoy. No, conoce a tu cliente fuera del enfoque de lo que tú o la relación que tú tienes con tu cliente. Es decir, conéctate con redes sociales, conéctate con comunidades, entiende qué hace tu cliente fuera de lo tradicional. ¿Por qué? Porque necesitamos entender cómo aportar valor. Les pongo un ejemplo. El famoso cliente que viaja, ¿verdad? Por temas de negocios o por actividades profesionales y utiliza boletos de avión y utiliza hoteles. Ese cliente cuando viaja, ¿verdad? Va a los mejores hoteles, toma las rutas más caras por tema de necesidad de negocio. Pero esa persona, Gabriel, que es un profesional, también tiene una familia y toma vacaciones. ¿Qué pasa si yo cuando conozco a mi Gabriel profesional, también conozco a mi Gabriel familia? Y yo le empiezo a ofrecer promociones, descuentos, días gratis o boletos gratis para que los utilice con él y su familia. Eso no significaría que cuando Gabriel venga nuevamente a mi empresa como profesional, no va a seguir gastando o no va a seguir comprando más boletos o va a seguir utilizando el mismo hotel. Es la forma de cómo ver el mercado masivamente, de forma diferente. Un segundo elemento es la competencia. Cuando hablamos de competencia, uno de los elementos tradicionales que siempre han aparecido en los mercados es que yo siempre tengo un enemigo al lado. Siempre veía al que estaba al lado, ¿verdad? Era la persona que me iba a quitar a mi cliente o iba a desaparecer mi producto. Pero yo estoy compitiendo contra China y contra la India y contra otros mercados. Entonces, a lo mejor yo tengo que empezar a ver el contexto donde yo opero y empezar a ver cuándo la competencia cambia de concepto y se convierte en competencia. ¿Qué significa competencia? La capacidad de poder cooperar, generar consorcios, generar alianzas con mi competidor cercano, en una geografía, en un sector particular, donde hagamos una estrategia en conjunto, ¿verdad? Generemos los famosos joint ventures o esas aventuras empresariales, donde yo me dice, bueno, tú te encargas del mercadeo, yo me encargo de la producción, vamos con todo contra China. Entonces yo necesito identificar eso para poder sobrevivir en en este nuevo entorno que estamos viviendo hoy en día como parte de la era digital. La innovación, pensar fuera de la caja. Cuando uno empieza a decir esto, uno siempre decía, no, voy a crear el producto, ¿verdad? Y voy a crear el producto y lo voy a empujar al mercado. No, esa idea tenemos que quitarla de nuestras cabezas. Tenemos que buscar mecanismos donde nos conectemos directamente con el mercado para buscar nuevas formas de poder desarrollar ese producto, bien o servicio. De hecho, hay técnicas que también incluso en cada edad, que le empezamos a abrir la mente a los profesionales, a los tomadores de decisiones, para poder capturar o poder ofrecer esas herramientas para poder generar innovación. Y empezamos a hablar de diseño basado en el pensamiento, design thinking, o empezamos a hablar de sistemas como Lego Play, o empezamos a hablar de CMMI, o empezamos a hablar de diferentes modelos que se conviertan en herramientas para sacar al tomador de decisión, ¿verdad? A la empresa del contexto del marco tradicional y empezarlos a exponer con el mercado, con la necesidad, con el cliente, para avivar, incentivar o abrir la mente
que tengan o puedan ver otra perspectiva. Datos. Sin datos, como parte de la estrategia de transformación digital, no hay transformación digital. Aquí es donde la tecnología se convierte en un insumo. Porque la tecnología va a ser la herramienta que me va a permitir a mí capturar esos datos, ¿verdad? Y en función de eso, hacer un proceso de transformación de esos datos en algo valioso que se llama información, que me permita a mí tomar decisión para poder garantizar esa ventaja competitiva. Y cuando logre esos objetivos estratégicos, creo algo que se llama conocimiento. Y cuando me convierto en el líder del mercado, genero algo que se llama sabiduría. Pasos o procesos del modelo de madurez digital que está documentado por Forrester. Todo esto, cuando hablamos de la tecnología, lo que estamos diciendo, qué interesante. Entonces la tecnología se convierte en una herramienta para poder apoyar mi modelo de negocio. Sí, compañeros, es así. Y nosotros les vamos a enseñar cómo utilizarla. ¿Ok? Le vamos a decir, estas son sus armas y utilícelas para que sepan utilizarlas de la forma correcta e impactar el modelo de negocio. Ver el pasado por medio del uso de forma adecuada de herramientas de inteligencia de negocio, ver el futuro con el uso de herramientas adecuadas como Big Data, resolver problemas complejos hoy en día o con un clic por medio del uso de la inteligencia artificial y utilizar sistemas satélites, ¿verdad? O plataformas satélites como la virtualización, el Internet de las cosas, el 5G, sabemos bastante de 5G, blockchain, ciberseguridad y computación en la nube, que son diferenciadores que van a permitir en cada una de sus estrategias digitales poder acelerar, poder resolver un problema complejo y garantizar esa ventaja competitiva. Cuando uno habla de esto, a la final lo que estamos buscando es proveer ese valor al cliente. Que nuestros clientes nos compren, ¿verdad? O adquieran nuestros productos, no por precio, no por nos están comparando contra la competencia, sino que realmente nos están adquiriendo nuestros productos porque están viendo que estamos resolviendo esa necesidad particular. Ahí es donde está la ventaja competitiva. Ahí es donde está el proceso de transformación digital. Y ese es el desafío que cada uno de ustedes, como agentes de cambio en sus organizaciones, tiene que lograr. Para eso nosotros los vamos a apoyar y los vamos a ayudar dándole nuevamente conocimiento, nuestra experiencia y nuestra pericia. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos diciendo a la final? Todos estos procesos de transformación digital no es más que poder llevar a cabo algo que nos cayó, vamos a decir que como que de sorpresa. Sí, no es que nos cayó de sorpresa, sino que la pandemia lo aceleró. Estamos entrando en un nuevo mundo competitivo. Y ustedes, lamentablemente, tienen que adaptarse a ese nuevo mundo competitivo. Tanto ustedes como personales, como las organizaciones a las cuales pertenecen. Si no lo hacen, garantizado que van a desaparecer. Entonces, ¿por qué no aprovechar el momento que estamos viviendo y sacarle provecho, ¿verdad? A esto para convertirnos en disruptores, lograr esa participación de mercado, ¿verdad? Y poder no solo sobrevivir, sino convertirnos en líderes en nuestros sectores, países o industrias. ¿Ok? De hecho, y eso es lo que estaba comentando las compañeras ahorita, para poder ayudarlos, ¿verdad? En este proceso de toma de decisión. Les queríamos decir que si vieron inicialmente, las compañeras estaban hablando de ciertos niveles de inversión que hay que hacer para cada uno de los programas, ¿verdad? Que probablemente ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo hago si tengo o no tengo? O si existen algún tipo de facilidades. Sí, sí existen. Nuestro objetivo es poder ayudarlos a ustedes a que se conviertan en agentes de cambio. Por eso, ¿verdad? Como pueden ver aquí, INCAE les quería, como parte de este proceso, indicar que existen becas de excelencia que están disponibles para esta maestría. Conversemos, contacten a las compañeras, ¿verdad? Y conversen con ellas. ¿Quién sabe si a lo mejor ustedes se conviertan en el próximo agente de cambio en sus organizaciones? O por qué no, en los líderes de la industria o de sus países. ¿Ok? Creo que las compañeras querían compartir con ustedes una encuesta o algo, no sé, chicas, si quieren
Sí, profe, vamos a pasar a una pequeña encuesta en este momento, la cual les va a tomar alrededor de 1 minuto contestarla y después vamos a abrir espacio para un par de preguntas que los asistentes le han hecho, profesor, It y que all usted continúe begins con from la a single presentación. origin. Perfecto. A unique También nos estaban preguntando o más bien solicitando que les enviáramos la grabación del webinar porque el tema y los puntos les parecen súper interesantes, profesor. No hay Entonces, problema. más bien comentarles que de hecho después, cuando terminemos el webinar en la tarde, les estaremos enviando al correo electrónico con el que se inscribieron la grabación del video. Perfecto. Profesor, ya hemos cerrado la encuesta, así que le damos paso a que continúe usted con su Ok, exposición y después daremos espacio, tal vez unos minutos, para responder unas preguntas que nos están haciendo. perfecto, con todo gusto. Quiero cerrar mi charla con otro videíto, ¿verdad? Porque qué mejor forma de decir que esto es realidad viendo casos de uso de lo que ya se está aplicando en la industria hoy en día. Entonces, justamente aquí les comparto este pequeño video para que vean productos que han salido al mercado, se han mercadeado así como tal, para poder resolver necesidades particulares de la empresa. ¿Ok? Entonces, vamos a poner el videito. Nada más. Okay. It all begins from a single origin, a unique point in space and time. This is the spark of innovation that fuels your most amazing breakthroughs. It's a passion for discovery that unveiled the genesis of all that exists in the universe. Today, the power of AI helps computers achieve superhuman capabilities in image recognition and lets scientists save our most precious resources by analyzing in 1 month what used to take 10 years. 是谁发明了机械计算机？ Everyday devices translate even the most complex languages from voice into text and images into words, Xavier is now present. helping the visually impaired recognize an old friend, or letting a blind woman read to her child for the first time. Autonomous vehicles give us the freedom to reimagine our city streets and travel where there are no streets at all to help the lost find their way home. We see robots teach themselves to perform simple tasks. We even watch in awe as they take their first steps. And today, a 2,500-year-old game meets its match as a computer competes with one of the greatest human champions of all time and wins. This is the collective imagination, fueled by forward-looking technologies and the beginning of your most amazing discoveries yet to come.
Vean qué interesante, ¿verdad? Con la tecnología, me enseñar a una persona que es ciega a leer. Con empezar a establecer mecanismos de comunicación. Esa persona que no habla inglés o no habla chino, con la tecnología, ayudarlo a de hecho, hay compañeros que se han graduado de INCAE, de las maestrías, y yo conozco que tienen proyectos, por ejemplo, utilizar drones para hacer procesos de supervisión en campos, para poder ver si la cosecha está lista, para poder ver si hay que hacer fumigación, para poder ver cómo se está moviendo el ganado. Se le colocan sensores incluso al ganado para poder ver el desplazamiento y poder tomar condiciones como temperatura, esfuerzo. Y eso nos permite a nosotros poder competir. Estamos hablando de datos. Poder garantizar la eficiencia. Hay un compañero que habla de ISO 9001. Sí, compañero. ISO 9000 mundo llevado a la realidad. Cómo eficientar rutas de transporte, cómo reducir el gasto, ¿verdad? O el desperdicio en la operación de manufactura. Innovación, disrupción. Estamos pensando de forma diferente. ¿Ok? Creo que había un par de preguntitas. Vamos a ver. Así es, Sí, profesor. profesor. Ok. Dice, ¿y si es empresa de consumo masivo, cómo se puede manejar la inmediatez? Sencillo, con datos, Lorena. Y la idea es, la empresa de consumo masivo, vamos a estar conectados con datos internos, como datos externos de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de la competencia, y nos va a permitir garantizar procesos de compra de forma inmediata. Por ejemplo, Toyota. ¿Ustedes creen que Toyota, ya Toyota no maneja, cuando uno va a comprar un carro en Toyota, en la mayoría, en algunos de los países, uno va con el vendedor y automáticamente le dice, ¿qué color quiere el carro? ¿Lo quiere con asientos de cuero? Sí, sí. El carro no está en el mostrador. Entonces lo que va haciendo metiéndolo en el sistema y cuando le da Enter, llega a la planta en Tokio, en Okinawa, o llega a la planta en Estados Unidos y en ese proceso empieza el proceso de manufactura. No hay inventario. No hay inventario. Entonces le vamos a enseñar cómo manejar eso en esas empresas, ¿verdad? Con casos de uso para empresas de consumo masivo, como otras industrias, ¿verdad? Dice, bueno, ahí dice Marcela, ISO 9001 reciclado, ya creo que lo está entendiendo. La transformación en digital implica cambios en compromiso de la alta dirección. Eso es necesario. Si no existe un compromiso con alta dirección, la transformación digital va a ser un fracaso. Y ahí es que ustedes se convierten en los agentes de cambio porque le vamos a dar los insumos para poder justificar, ¿verdad? Retorno sobre la inversión, retorno sobre los activos, ventaja competitiva, estrategia organizacional. Entonces, ustedes van a ser los magos, por lo digo así, que van a transformar esa idea en realidad. Y saltan de aquí, de la posición de liderazgo que tienen, a una posición de alta dirección. Porque van a ser los únicos que van a estar hablando este lenguaje. Dice Daniel, ¿qué rango de inversión o qué ratio de referencia en transformación digital se tiene de forma general cuando se está invirtiendo las empresas en transformación digital versus las tradicionales? Interesante pregunta, Daniel. Hoy en día las estadísticas que maneja incluso Harvard dice que todo en proceso de transformación digital, debido a la carencia de conocimiento, experiencia o pericia que tienen las organizaciones, se estima que del 100% de las empresas que se transforman digitalmente, que dicen transformarse digitalmente, 80% fracasan. Porque piensa que comprar un software, ¿verdad? O comprar una aplicación es suficiente. Eso se llama digitalización. No es transformación digital. Y solamente el 20% logra el éxito. Por eso que estamos ofreciendo este tipo de maestría. Para decirle, no queremos que sean el 80, queremos que sean ustedes el 20. ¿Ok? No sé si creo que hay algunas preguntas en el chat. Sí, tenemos un par de preguntas que las pusieron en el chat. La una es de Karen, que nos está preguntando cómo diferenciaría el marketing digital con herramientas, el marketing digital de las herramientas digitales. ¿Es lo mismo o existe diferencia en sus conceptualizaciones? Que marketing digital es la capacidad de poder utilizar la tecnología, o sea, para poder hacer todo el tema del mercadeo y tener una comunicación directa con el cliente. O sea, vamos a eliminar los medios masivos, televisión, radio, ¿verdad? Y empezamos a utilizar otros medios como redes sociales, ¿verdad? O este señorito,
¿verdad? Que está aquí. Y empezamos a tener esa comunicación directa con el cliente para poder tener, ¿verdad? O promover nuestros productos, bienes o servicios. Eso es el principal objetivo del mercadeo digital. Los procesos de transformación digital es el paso siguiente. Cuando yo me conecto con mi cliente para empezar a tener esa comunicación directa, omnicanal. Entonces, ¿cómo hago yo para poder, con los datos que me genera mi cliente, poder cambiar los procesos de toma de decisión? Entonces, cambio mi forma de poder mercadear mis productos de manera tradicional, empujarlo a un modelo de prospección. ¿Qué significa prospección? En función con los datos que me genera mi cliente, yo empiezo a analizar patrones de conducta, tendencias, gustos, estilos, sentimientos y creo los productos para satisfacer las necesidades que mi cliente ni siquiera sabe necesita o tiene. Les pongo un ejemplo. Quizás usted tiene su comunicación con su cliente porque le compra zapatos deportivos. Entonces su cliente tiene su comunicación con mercadeo digital, ¿verdad? Directo, para temas de atención de quejas, para temas de entrega de productos, etcétera. Pero usted empieza a recoger porque usted se le ocurrió ponerle un sensor al zapato y usted está recogiendo la forma de caminar que está utilizando su cliente. Entonces de repente usted se inventa una plantilla y se le ofrece a las damas y le dice, oye, ¿verdad? Te ofrezco esta plantilla en tu zapato para que puedas tener un mejor caminar y rebajes de peso. Caso de uso de Skechers. Skechers se volvió famosa porque creó un estilo de zapato en función de los datos que obligaba a las damas a mover, ¿verdad? El tobillo, y eso causaba que rebajaran las damas en Estados Unidos, donde hay un problema, ¿verdad? De sobrepeso. Y lo hizo en función de los datos. Eso es transformación digital. Y estás respondiendo a tu cliente lo que tu cliente no te está pidiendo. Conoce a tu cliente. ¿Ok? ¿Alguna otra que tengan por ahí? Sí, Diana Samaniego nos pregunta, una empresa dedicada al diseño, planificación y construcción, ¿cómo puede manejar una transformación digital? Construcción, si hablamos, me imagino que son construcción, o sea, edificaciones, por decirlo así. ¿Ok? Bueno, sencillo. ¿Cuál es el principal problema que uno tiene en una construcción? Usted le ofrece una maqueta a un cliente donde el cliente realmente no está comprando un cuadradito, ¿verdad? De algo. ¿Y qué pasa cuando usted empieza a tener la satisfacción con el cliente, empieza a mostrarle a medida que cómo va evolucionando, ¿verdad? El proyecto, cómo va seleccionando los bienes o cómo cuando uno le va vendiendo el video, ¿verdad? Porque no hacemos quizás un laberinto, ¿verdad? Un pasillo virtual que el cliente vaya viendo el proceso evolutivo de cómo se va creando ese bien o servicio. Experiencia de usuario. Tenemos que conectar. De hecho, recuerden algo importante. El grueso de nuestra clientela, de la perspectiva de mercadeo hoy, no son Gabriel Silva. Gabriel Silva es un baby boomer. Son los millennials, la gente del milenio y peor aún, los alfa. ¿Ustedes conocen el patrón de conducta de cómo compra una casa o cómo compra un alfa o un millennial en el supermercado o un par de zapatos? Les apuesto que la mayoría no lo sabe. Esos son la población económicamente activa hoy en día. Un millennial no compra un café, toma en Starbucks. Un millennial no va a un mall, compra en Amazon. ¿Ok? Un millennial no va al supermercado. Lo pide por Didi, lo pide por Uber, ¿verdad? O le dice al supermercado, tráemelo en línea. Entonces, bueno, ¿y por qué no le vendo a un millennial una casa? O un vehículo. ¿Por qué? Porque el millennial no quiere gastar su tiempo en banalidades. Así piensan ellos. ¿Conocemos este nicho de mercado? Probablemente no. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a descubrir. ¿Sí? ¿Alguna más que tenga por ahí? Bueno, tenemos dos más que con eso terminaríamos. La primera es cómo liderar la transformación digital en una entidad financiera. Ahí, compañero, ahí hay muchas variables que podemos manejar en el sector financiero, porque hay productos, hay servicios, hay cultura digital, también vamos a hablar de eso en la maestría. Yo lo que le digo es tenemos la capacidad de poder enseñar todas las formas de
como digo yo, cómo atacar este problema por diferentes vértices, ¿verdad? O variantes. Eso es parte de lo que le vamos a enseñar. Cada organización es única. Entonces la idea es que vamos a ver a caso estos elementos. ¿Y la otra? Ok, y la otra nos hace Néstor Chavarría, que nos hace una consulta de si es que existe, usted conoce alguna empresa que ofrece servicios para realizar esa transformación digital a pequeñas empresas sin necesidad de un ERP costoso, sino algo más en la nube y pagar un costo mensual por este servicio. Sí, existen empresas que están, bueno, de hecho, muchas de estas empresas son generadas por ustedes o por estudiantes que son egresados, que empiezan a crear, porque la idea, el objetivo de INCAE es crear dos tipos de profesionales, ¿verdad? El profesional que va a hacer o tomar el rol de alta dirección y el profesional que va a ser realmente un agente de cambio y va a empezar a incursionar como emprendedor. Y existen ya hoy en día empresas en diferentes países que están ofreciendo este tipo de servicios. Y no se extraña que sean egresados de INCAE. Pero sí, hay variantes, hay que hacer un análisis, un caso de estudio. Vamos a enseñarles también cómo hacer eso como parte de las maestrías. Ese es el objetivo. Le vamos a dar todos los insumos, todas las herramientas. Es decir, imagínense que van a entrar cinta blanca y lo vamos a sacar cinta negra 10º dan. Van a saber manejar bien el Kung Fu y el Karate. La idea es que lo vamos a convertir en Karate Kid, no en Cobra Kai. Entonces, pero ese es nuestro objetivo. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, profesor. Y también les invitamos a todos, quienes todavía quedaron con dudas, con comentarios, a seguir al profesor, que nos da buenos tips ahí en su red social de LinkedIn. Él aparece como Gabriel Silva Atencio, así que ahí les hacemos el llamado a que puedan seguirle, y él está normalmente posteando bastante contenido bastante interesante. Así que, bueno, muchísimas gracias, profesor, por la charla. Ha sido de muchísimo provecho para todos y esperamos que nos pueda acompañar nuevamente en una próxima sesión. Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Encantado. Con Nos todo vemos gusto. Muchas gracias. Nos vemos en INCAE, compañeros y compañeras, ¿ok? Gracias a todos por haberse conectado también y tengan muy buen día.